El día de hoy vamos a ver la parte introductoria del tema de integrales. Antes de comenzar con los ejercicios, obviamente vamos a hacer una pequeña introducción de qué son los integrales. Bien, veamos primero de dónde surge la necesidad de este nuevo tema, ¿sí? Bien, ¿qué sucede si yo te doy una figura geométrica? La siguiente. Nosotros sabemos que esto es una circunferencia, ¿sí? Ahora, si querés incluir toda la figura geométrica, entonces ya sería un círculo. Vamos a incluir todo. Bien, yo te doy un círculo. Y si yo te pido calcular su área, no vas a tener ningún problema. Porque ya existe una fórmula matemática que me dice lo siguiente. Bueno, si yo tengo un círculo, ¿sí? Obviamente, este es el centro del círculo. Si vos trazás un segmento, este es el radio. Entonces, ¿cómo calculás el área del círculo? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Esa fórmula ya está dada. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo te doy un triángulo? Vamos a dibujar un triángulo. Ahora yo te pido encontrar el área de este triángulo. Vos también ya conocés una fórmula matemática que me dice lo siguiente. Bueno, si yo quiero encontrar el área de un triángulo, esto es base por altura sobre 2. Todo esto que está acá es la base y podríamos decir que todo esto es la altura. No hay ningún problema. Con esta fórmula matemática vamos a encontrar el área de esta figura geométrica. Vamos con otra figura más. Otra figura también conocida que es el cuadrado. Bien, vos sabés que los vértices valen 90 grados. Bien, si esta figura es un cuadrado, obviamente no es tan perfecto mi figura, pero les menciono que es un cuadrado. ¿Qué característica presenta el cuadrado? Es que todos los lados son iguales. Es decir, si esto vale L, este también vale L, L y L. Ahora, yo te pido encontrar su área. Entonces vos decís, el área del cuadrado es el lado al cuadrado. Es decir, que si un lado vale 8, entonces el área va a ser 8 al cuadrado. Bien, no hay problema con esta figura geométrica. Todos estamos tranquilos, podemos calcular el área. Vamos con una última figura geométrica, porque tampoco no te quiero llenar con todas las figuras que existen. Ahora otra figura que no es tan perfecta. Un rectángulo.
Bien, ahora si yo te pido encontrar el área del rectángulo, nosotros también estamos tranquilos porque ya conocemos una fórmula matemática. Puedes decir que esto es la base y esta es la altura. O también dicho de otra manera, largo por ancho. Bien, entonces yo necesito el área de toda esta figura geométrica. Entonces el área del rectángulo es base por altura. Bien, he tomado como muestra para esta clase 4 figuras geométricas conocidas, ¿sí? Obviamente todos lo vieron estas figuras y hemos recordado cómo encontrar el área. Ahora vos te preguntarás, entonces Isaías, integrales, ¿vamos a calcular el área de las figuras geométricas? Sí, vamos a encontrar el área de las figuras geométricas. Pero no es que yo te voy a dar una figura y vos te voy a dar una fórmula y vos te vas a poner a calcular. No, no, no. Todo eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la materia, en esta última parte, es calcular el área pero de forma analítica, ¿sí? Y bajo un nuevo tema, el tema de integrales. Bien, pero vuelvo a esta parte. Te he dado estas 4 figuras, no hay ningún problema para encontrar el área, perfecto. Entonces te preguntarás, ¿dónde está el problema? ¿Por qué surgen los integrales? Es porque estas figuras, digamos, no presentan mucha deformación, no son tan deformes, se podría decir, ¿sí? Son figuras regulares. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy una figura irregular? Creo que vendría el problema. Por ejemplo, ahora vamos a dibujar, no sé, alguna otra figura. Bueno, no sé qué impresión le da a ustedes esta figura que acabo de hacer, pero es una figura cualquiera, ¿sí? Me ocurrió, qué sé yo, una lámpara. Profe, perdón, ¿Sí? Decime. ¿podría poner un segundo la hoja anterior? Ok. Listo, gracias. De nada. Bien. Ahora yo te hago esta figura geométrica, ¿sí? Hagamos de idea que esa figura no tiene nombre. Bueno, es una figura irregular. ¿Por qué digo una figura irregular? Porque si yo te pido encontrar su área, mira, vos vas a pintar todo esto. ¿Crees que va a ser fácil encontrar el área de esta figura geométrica? No. Ya se comienza a complicar, ¿sí? ¿O qué sucede si yo te doy otra figura más? A ver, por ejemplo, algo que quizás lo vieron algunos de ustedes, que se parece a un triángulo, pero no es un triángulo. Si te doy esta figura, ¿cómo encontrarías el área? ¿Cómo encuentro el área de esas figuras geométricas? Los matemáticos encontraron fórmulas para el círculo, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, etcétera, etcétera, pero no le encontraron fórmula para este tipo de figuras. Entonces, ¿cómo encuentro el área? Es de acá donde parte el tema de integrales. Voy a tomar como base a esta figura geométrica, porque creo que esta es un poco exagerada la figura. ¿Sí? Mucha imaginación, podríamos decir. Bien, voy a utilizar como base esta figura geométrica para ver cómo surge la integral. ¿Sí? Es por ese motivo que vamos a construir un sistema cartesiano o un eje de coordenadas. A ver. Una línea vertical
va a ser el eje Y, y otra línea horizontal, que va a ser el eje X. Únicamente vamos a tomar como referencia el primer cuadrante, ¿sí? Obviamente que esto continúa, ¿sí? Pero vamos a tomar como referencia el primer cuadrante, porque es más fácil de trabajar, ¿sí? Porque no vamos a complicar trabajando con números negativos. Bien. Y voy a utilizar la figura geométrica que ya grafiqué anteriormente, es la siguiente. Vamos a encontrar el área de esta figura geométrica. Alguno dirá, pero bueno, ¿cómo lo va a calcular? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, ¿sí? Los matemáticos dijeron, esta figura, como es irregular, lo tengo que llevar a otra figura un poco conocida o algo familiar para poder encontrar el área, ¿sí? Eso es lo que hacen los matemáticos, llevarlo a algo familiar. Entonces, a alguno de ellos se les ocurrió, ¿sí? ¿Qué sucede si esta figura lo llevamos a otra figura geométrica no tan perfecta, como un rectángulo? No digo tan perfecta porque algo más perfecto para mí personalmente sería el cuadrado, ¿sí? Pues todos los lados son iguales. Vamos a construir esta figura, digamos, o lo vamos a particionar en varios rectángulos, es decir, de la siguiente manera. ¿Qué sucede si yo tomo como referencia este punto? Observa, un rectángulo. Vos sabés que estas dos medidas son iguales, y estas dos que están acá son iguales. La misma altura y puede decir la misma base, por decir de esa manera. Bien, entonces dijeron, yo quiero encontrar el área de esta figura geométrica, entonces de esta sección es lo mismo encontrar el área de este rectángulo. Entonces continuaron con esa idea. Siguieron construyendo más rectángulos. Listo. Yo personalmente he construido 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos, ¿sí? Personalmente. Ahora lo que yo voy a hacer es poner valores. A ver, a esto lo voy a llamar x0, a esto lo voy a llamar x1, a esto lo voy a llamar x2, a esto lo voy a llamar x3, a esto lo voy a llamar x4, a esto lo voy a llamar x5. Concentrémonos ahora en lo siguiente. Voy a tratar de encontrar el área de un rectángulo, ¿sí? De cualquiera de ellos. Ahora voy a tomar como base este rectángulo, ¿sí? Voy a tomar como base ese rectángulo. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál sería la base? Este punto vale x4, que no sé cuánto es exactamente, podría ser 10, 20, etc. x5 no sé cuánto vale, pero lo único que yo sé es que es mayor a x4. En eso estamos de acuerdo todos. Si este vale 10, este posiblemente valga 20, posiblemente. Entonces, lo único que yo sé es que existe una variación de este punto que está acá a este otro punto, existe una variación. Por eso los matemáticos lo escriben delta de x, es decir, una variación. ¿Sí? Podría ser de una unidad, de 2 unidades, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, nosotros sabemos que por cada punto del eje X existe un punto del eje Y, es decir, la imagen de estos puntos. Vamos a prolongar este punto que está acá. Si este punto es x4, entonces este punto que está acá, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es este punto? Va a ser f de x4. Su imagen, ¿sí? Por ejemplo, si este punto es x3, este punto que está acá va a ser f de x3 y así consecutivamente.
Bien, ahora lo que yo quiero hacer es encontrar el área de ese rectángulo que está acá. De este rectángulo. ¿Cómo vamos a encontrar el área de ese rectángulo? Nosotros sabemos que es base por altura. Perfecto. Entonces el área del rectángulo, ¿qué es igual? ¿Quién es la base? La base es delta de x. ¿Y quién es la altura? Bueno, escribís delta de x. Este de Profe, ahí. me perdí. ¿Podría repetirlo, por favor? Desde rectángulo. Ok. Gracias. A ver. Acá yo transformé un rectángulo, ¿sí? Este punto que está acá es x4. Entonces, lo que yo voy a hacer es encontrar la imagen de x4. Es decir, este punto que está acá, ¿sí? Punto más alto. Entonces, su imagen es f de x4. Si yo tomaría el punto x3, sería este punto que está acá, el punto máximo. Y la imagen sería f de x3. Bien, pero yo voy a trabajar con este rectángulo más pequeño, ¿sí? Como base. Entonces, el área del rectángulo es igual a base por altura. La base es delta de x. La altura es todo este segmento que está acá. ¿Cuánto vale la altura? Mira, f de x4, es decir, multiplicado. Lo que yo voy a hacer ahora, esta x que acá me simboliza una multiplicación, acá lo voy a escribir con un punto para no confundirme con esta otra x, por f de x. No escribo el subíndice. ¿Por qué? Porque lo mismo puedo hacer con este rectángulo o con este o con este, con este. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiar el orden nada más, ¿sí? El área del rectángulo es f de x multiplicado por el delta de x. He encontrado el área de un rectángulo, porque yo no sé cuánto vale delta de x ni f de x. Bien, ahora lo único que me faltaría es darle valores a x4, perdón, a x sub 4, x sub 5, etc. Y así voy a encontrarlo. Profe, disculpe, ¿por qué el f de x no lleva sub 4, digamos, en la fórmula? Ah, porque lo estoy tomando, digamos, en forma genérica, puede ser para cualquiera. Ahora lo voy a agregar. Listo. Ok, ok. Entonces, está bien la consulta de sus compañeros. Ahora lo que yo voy a hacer es generalizar. Mira, no lo puse al comienzo del subíndice porque ahora recién lo voy a generalizar. El área del rectángulo, ¿qué va a ser igual? F de x sub i por delta x sub i. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y quién es esa letra I, o sea, que está haciendo el papel de subíndice? ¿Quién es este subíndice? Va a ser todos los rectángulos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá es x4, x5, el subíndice es x4, ponele. En esta figura es x3, en esta figura es x2, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como yo quiero hacer referencia a todos los rectángulos, vamos a utilizar la siguiente representación matemática. El área del rectángulo es la sumatoria, acá viene otro símbolo matemático, la sumatoria de todos estos rectángulos, es decir, el área, ¿no? De todos estos rectángulos, donde i vale 1 hasta n. Antes de avanzar, chicos, si no lo entienden del todo, igual, no se preocupen demasiado, ¿sí? Es una parte introductoria, porque tengo, digamos, explicar esta parte para saber qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Tipo lo que hice con derivadas. Bien, agregué este símbolo sumatoria y me dice desde i igual 1 hasta n. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con n cantidad de rectángulos. No siempre van a ser 1, 2, 3, 4, 5. No, no, no. Acá existen infinitos rectángulos, ¿sí? Entonces, yo escribo una sumatoria de i igual a 1 hasta n. Ahora, en este caso eran 4 rectángulos, o 5, perdón. Voy a poner nuevamente la hoja. 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Bien, entonces, n vale 5.
Pero ahora los matemáticos dijeron, para agilizar el proceso hay que hacer infinitos rectángulos. Ok, entonces, ¿qué representación vamos a hacer? Lo siguiente. El área del rectángulo es límite de cuando n, o sea, la cantidad de rectángulos va a ser ahora infinito. De la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta de x sub i. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es construir infinitos rectángulos que están acá. Observen cómo voy construyendo infinitos rectángulos. Ahora algunos de ustedes se preguntarán, pero no tiene sentido porque lo único que estás haciendo es aumentar la cantidad de cálculos, nada más. No, no. Chicos, observen la diferencia. Cuando yo asumí pocos rectángulos, mira todo este espacio que está acá. Estaba encontrando un área que no le correspondía a la figura original. En cambio, cuando yo reduzco, mira, cuando yo reduzco la cantidad de rectángulos, es decir, o aumento la cantidad de rectángulos, por ejemplo, de x1 a x2, yo escribo un rectángulo. Pero ¿qué sucede si yo de x1 a x2 dibujo o trazo 3 rectángulos? O hasta puedo trazar 100 rectángulos en este intervalo, ¿eh? Mira, estás calculando además esta pequeña porción. Quiero que observen la diferencia, ¿sí? O sea, tu error de cálculo cada vez es menor. Conclusión, cuando yo construyo infinitos rectángulos, ¿sí? El error de cálculo es menor. Cuando yo construyo muy pocos rectángulos, el error de cálculo es mayor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ponele, ¿no? El área de esta figura geométrica, si yo trazo únicamente 4 rectángulos o 5, ponele que me salga 160. ¿Sí? Ponele. Y cuando yo trazo infinitos rectángulos, ponele que el área me resulte 155. Y después, digamos, si nosotros lo calculamos en una aplicación, qué sé yo, GeoGebra o lo que sea, te resulta que el área exactamente es 154. O sea, el área real es 154. Ahora, vos podés observar, con infinitos rectángulos me resultó esto, que es más cercano. Con muy pocos rectángulos me resultó 160, que está más lejos. ¿Cuál es mayor el error? El primero. Es por eso que los matemáticos dijeron, hay que aumentar la cantidad de rectángulos para estar más cerca al valor real. Eso es lo que dijeron. Y surgió toda esta fórmula matemática. Esto es la integral. Ahora algunos de ustedes dirán, no, yo he visto integrales en el secundario, pero no tiene nada que ver con esto. Es que le cambiaron la representación. Dijeron, para escribir todo esto, bueno, todo esto es un choclo, ¿no? Entonces vamos a cambiar la representación. Este símbolo. Integral de la función por el diferencial de x. Esto es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy. La pregunta es, ¿qué significa esto? Es esto que está acá. ¿Quién es esto? Es esto que está acá. Y esto que está acá es todo esto. ¿Y por qué este símbolo? Algunos lo llaman el símbolo de la nota musical. Lo que pasa es que cuando yo estoy integral estoy calculando la suma de áreas. Entonces, esto como que se asemeja a la letra S, de suma. ¿Sí? Quizás en algún momento los matemáticos pensaron plantearlo de esta manera. Pero no sé, al final no llegaron a un acuerdo, no sé quién, no recuerdo ahora exactamente quién fue, porque yo tengo mala memoria con los nombres, pero no con las fórmulas. Dijo, no, de esta forma no lo quiero representar. El inventor siempre tiene todos los derechos, ¿no? Se quedó con este diseño. Esto es el integral, chicos, de una función, que es calcular el área bajo la curva.
es esto que está acá. Toda esta figura que tenemos acá, ¿sí? Esta figura irregular, con la integral estamos calculando toda esta área. Para que se entienda mejor, con la integral estamos calculando todo esto. La integral es la suma de las áreas de dicha figura geométrica. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? Perfecto. Si ustedes me entendieron el 70% de explicación, genial. ¿Sí? Porque no es correcto que yo directamente calcule sin saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Obviamente esta parte teórica es muy breve. Es más extenso todavía. Bien, hecho esta aclaración, vamos a mostrar algunas fórmulas matemáticas. Lo voy a dejar por unos segundos para que ustedes lo tomen captura de pantalla, no sé, o lo que deseen. O una foto. Vamos a utilizar esta fórmula. Integral de la suma o resta. ¿Qué me quiere decir esta fórmula? Si yo tengo la suma de dos funciones y yo quiero encontrar su integral, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo a decir que yo calculo la integral por cada término. Si yo tengo una suma, yo lo puedo separar en dos. Tipo a lo que era la regla de la suma en derivadas. Si yo tenía la suma, era la derivada de cada término. Lo mismo acá, si yo tengo una suma, es la integral de cada término. Lo mismo sucede para la resta. Ojo, chicos, el diferencial siempre tiene que estar ubicado en cada término. Es decir, el símbolo de la integral, que está acá, ¿sí? Que parece una S alargada, siempre tiene que estar acompañado del diferencial de x. Nunca lo podés dejar solo, ¿sí? ¿Por qué? Algunos, al comienzo de integrales, hacen esto. Escriben esto. Integral de u más b por el diferencial de x, este es igual. Integral de u más integral de b por diferencial de x. Hacen esto. Bueno, ¿a quién no le pasó? Cuando uno está empezando con un tema, suceden estos errores. Pero no es correcto. ¿Qué pasa en los exámenes? Directamente. No es correcto. ¿Por qué? Porque acordate que esto es como si estuvieras encontrando el área del rectángulo, base por altura, y simplemente me estás escribiendo la altura y la base. Acordate que el diferencial de x ya hemos dicho de dónde surge, ¿sí? O qué me está representando. Es por eso que tienen que estar siempre acompañados. Esto que está acá no existe. Ahora, si vos escribís esto, ahora sí existe. Quiero que quede claro eso, chicos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque si vos me escribís únicamente u, es como si me estuvieras escribiendo únicamente f de x, es decir, la altura de este rectángulo. ¿Y la base? ¿Dónde está la base? Si no me escribís la base, entonces yo no sé qué figura geométrica estás encontrando. Es decir, su área. Por eso siempre tiene que ir acompañado una integral con un diferencial. Siempre tiene que ir acompañado. Voy a dejar otra fórmula más. Perdón. Integrales por tabla. Le dejo unos segundos para que le tomen foto. Únicamente el día de hoy vamos a ver la parte introductoria, ¿sí? En la segunda parte vamos a ver algunos ejemplos básicos. Integrales por tabla. Muy parecido cuando nosotros decíamos derivadas por tabla, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice, la integral de diferencial de x siempre va a ser igual a x más una constante. C es una constante. Podría ser un 8, un 10, qué sé yo, no sé.
Ahora, la segunda fórmula, esta también es la más utilizada. La integral de x a la n por el diferencial de n, que es igual a x a la n más 1 dividido por n más 1 más una constante. La condición es que n sea distinto de menos 1. Muy parecido a la derivada, ¿no? ¿Qué hacíamos en la derivada? Le restamos una unidad al exponente. Y mira qué pasa con la integral. Todo lo contrario, le vas a sumar una unidad al exponente. Y ese valor lo ubicas también en el denominador global. Ahora, la integral diferencial de x sobre x, esto de x se debe diferencial, ¿sí? Integral diferencial de x sobre x es igual al logaritmo natural de x más una constante. Todo esto que está acá, digamos, ya son fórmulas. Ahora paso a lo siguiente. Continuamos con algunas integrales por tabla. Integral de e a la x por diferencial de x es igual a e a la x más una constante. Muy parecido a derivadas. Ahora, la integral de a a la x por diferencial de x. A es cualquier valor numérico. Podría ser 8 a la x, 10 a la x, ¿sí? Las funciones exponenciales. La 5 y la 4 como que son lo mismo, solo que e ya es un número en particular, ¿sí? Es el número de Euler. Y esto me dice que es a a la x sobre el logaritmo natural de a más una constante. Ahora, fíjate en el número 6. La integral de seno de x por el diferencial de x es igual a menos coseno de x más una constante. La integral de coseno de x por el diferencial de x es igual a seno de x más una constante. Ojo, ustedes en ningún momento van a escribir, cuando tienen que escribir más una constante, no van a escribir más 8, más 7, no. Ustedes siempre van a escribir más c, más c, más c, y se acabó, ¿sí? Siempre. No es que ustedes tienen que inventar un número, no. Ahora, mira la diferencia. ¿Te acordás que la derivada de seno era coseno? Mira lo que pasa con la integral. Todo lo contrario. Bien. Espero que ya hayan copiado estas fórmulas o le hayan tomado una foto, porque es lo que vamos a utilizar para la segunda parte de la clase. Vamos a ver algunos ejemplos básicos nada más. ¿Sí? Quiero que les quede claro esta idea de integrales para la próxima semana ya comenzar con todo. ¿Sí? Ya no ver nada de parte teórica, nada de eso, directamente con los ejercicios. Lo mismo que hice con derivadas. Bueno, acá Son ya me está informando que me queda un par de minutos, así que mejor cortamos y regresamos en 5, chicos.